Es posible que la mayor pérdida de tu vida sea, en realidad, tu mayor salvación. Esta es la historia que te demostrará que cada hoja que cae, cada rama que se quiebra, cada invierno que congela la tierra, es parte de un diseño perfecto que nuestros ojos limitados apenas pueden vislumbrar. Al final de esta historia, sabrás por qué lo que hoy parece una maldición es la semilla de la bendición más profunda que jamás podrías haber imaginado. Quédate hasta el final, porque esta reflexión transformará tu manera de ver cada desafío que la vida te presente. Hace muchísimos inviernos, en un remoto rincón de los Andes, donde los vientos silban melodías antiguas entre los picos nevados y los ríos de deshielo cantan la canción de la vida eterna, se extendía un valle secreto, custodiado por cóndores que planeaban como dioses silenciosos. Allí, en la base de la montaña de los susurros, donde el aire es tan puro que parece susurrar verdades olvidadas, vivía un viejo pastor de alpacas llamado Amaru. Amaru no era un hombre de muchas palabras. Su rostro, curtido como el cuero más antiguo, era un mapa de estaciones, cada arruga un camino recorrido, cada cicatriz una historia grabada por el sol y el frío. Sus ojos profundos y oscuros como lagos de montaña al anochecer reflejaban una calma que desarmaba, una paz que parecía inquebrantable ante las tormentas que azotaban su modesta cabaña. Era un guardián silencioso de las tradiciones, el último eslabón de una estirpe que entendía el lenguaje de la tierra y las estrellas. A sus 75 años, Amaru había visto más amaneceres que la mayoría de los hombres y había enterrado más penas de las que su corazón de piedra admitiría. Su única compañía era un rebaño de alpacas lanudas y una llama majestuosa de pelaje blanco inmaculado, llamada Capac. Capac no era una llama cualquiera, era la memoria viva de su linaje, un animal tan sabio que sus ojos parecían contener la historia de 1000 lunas. Había crecido junto a Amaru, compartiendo el frío de las noches y el calor del sol, sus pasos marcando el ritmo de una vida en perfecta comunión con la naturaleza. La gente del pueblo, que vivía en el valle más abajo, lo consideraba un ermitaño, un loco que hablaba con el viento y las piedras. Pero Amaru sonreía para sí. Ellos veían la soledad. Él vivía la comunión. Ellos buscaban riqueza en el oro de la tierra. Él la encontraba en la sabiduría de la vida. Su vida, aunque materialmente pobre a los ojos del mundo, era rica en un sentido que pocos podían comprender. Cada amanecer, mientras el sol teñía de oro los picos andinos, Amaru y Capac se movían con una quietud reverente, como si cada paso fuera una oración. El pastor observaba a sus alpacas, cada una un pequeño universo de lana y espíritu, y en el silencio de esas mañanas frías encontraba su propósito, su conexión con el todo. Su corazón latía al ritmo ancestral de la Pachamama, y en ese compás, cada instante era un regalo. Esta calma, sin embargo, era una calma forjada en el crisol de muchas tormentas, la sabiduría de quien ha entendido que la vida es un tejido de hilos invisibles, donde cada nudo, cada rasgadura, tiene una razón de ser, un lugar en el gran telar del destino. Porque Amaru había aprendido que la verdadera riqueza no reside en lo que se posee, sino en la capacidad de ver la mano del Gran Espíritu en cada suceso, en cada aparente desgracia. Su serenidad era una armadura, no de indiferencia, sino de una fe inquebrantable, una confianza ciega en que cada evento, cada prueba, cada giro inesperado de la vida, encierra un propósito oculto, una lección esperando ser desvelada. Capac, su fiel compañera, lo sabía. En el brillo de sus ojos, Amaru veía reflejada la misma comprensión, la misma resignación serena ante el misterio de la existencia. Juntos, eran un faro de sabiduría en un mundo que a menudo se perdía en la superficialidad de lo inmediato, un recordatorio viviente de que la vida es mucho más que lo que nuestros ojos pueden ver. Él, con su alma de pastor, y ella, con su espíritu de llama, eran una simbiosis perfecta de resiliencia y gracia.
Amaru se movía por el valle con una lentitud deliberada, como si cada paso fuera una meditación. Sus manos, nudosas como las raíces de un árbol milenario, se deslizaban sobre el lomo de Capac, sintiendo el calor de su pelaje, la pulsación suave de su vida. La rutina era su ancla, un ritual ancestral que conectaba el presente con la eternidad. Cada mañana, antes de que el sol asomara por los picos, Amaru ya estaba despierto, el frío penetrante de la altura una caricia familiar. Preparaba un mate de coca, su aliento vaporizándose en el aire helado, y salía a saludar a las estrellas, a agradecer a los apus, los espíritus de las montañas, por un nuevo día. Capac lo esperaba pacientemente, su figura imponente destacándose contra el cielo que comenzaba a teñirse de violeta y oro. Juntos, conducían a las alpacas a los pastizales más altos, donde la hierba tierna crecía entre las rocas. El silencio del amanecer andino era su templo, el sonido del viento, su canto. Pero bajo esa superficie de paz inmutable, Amaru guardaba un conflicto silencioso. Su hijo, Kael, un joven fuerte y ágil, el único legado de un amor que el tiempo se había llevado, soñaba con abandonar el valle. Kael anhelaba las luces de la ciudad, las promesas de una vida más allá de las montañas. Había crecido admirando la sabiduría de su padre, pero también resentía la pobreza, la dureza de una existencia donde cada día era una lucha por la supervivencia. Amaru veía el fuego en los ojos de Kael, la misma inquietud que él había sentido en su propia juventud, antes de que la vida le enseñara las lecciones de la paciencia y la resignación. Kael pasaba horas tallando pequeñas figuras de madera, reproduciendo los cóndores y las alpacas del valle, pero sus ojos miraban más allá del horizonte, hacia un futuro que no incluía pastorear. Las discusiones eran raras, pero el silencio entre ellos era un océano de palabras no dichas, un abismo creciente. Amaru sabía que su hijo se sentía atrapado, que la montaña, que para él era refugio, para Kael era una jaula. El pastor sentía el dolor de esa distancia silenciosa, el miedo a perder a su único hijo ante un mundo que no entendía la sabiduría de las raíces. La llegada de los forasteros fue la primera señal, sutil como el aleteo de una mariposa, pero con el peso de un cóndor. Eran hombres de la ciudad, buscadores de oro que subían al valle con sus máquinas ruidosas, sus miradas hambrientas. Prometían riqueza, un espejismo brillante que contrastaba con la austera belleza del lugar. Kael los escuchaba con fascinación, sus palabras un eco de sus propios anhelos. Amaru los observaba con recelo, sintiendo la vibración de una amenaza ancestral en el aire. Los forasteros se acercaron a la cabaña del pastor, sus voces estridentes rompiendo la armonía del valle. Querían comprar sus alpacas, no por su lana, sino por la tierra donde pastaban. Sospechaban que había oro debajo. Ofrecían dinero, mucho dinero, una fortuna que Amaru nunca había visto. Kael, con el corazón acelerado, instó a su padre a aceptar. «Padre, con esto podremos irnos a la ciudad, tener una vida mejor, sin este frío, sin esta pobreza». Pero Amaru negó con la cabeza, sus ojos fijos en Capac, que lo miraba con su sabiduría silenciosa. «La tierra no se vende, hijo. Es nuestra madre, y las alpacas, nuestra familia. No hay oro que valga más que las raíces». La negativa del viejo pastor fue una bofetada para los forasteros. Se marcharon con promesas veladas de regresar, sus palabras dejando un rastro amargo en el aire. Kael miró a su padre con una mezcla de admiración y frustración. «No lo entiendes, padre. Este es el siglo de la modernidad. Debemos avanzar, no quedarnos anclados en el pasado». Amaru solo suspiró, el peso de 1000 años de tradición en sus hombros. La grieta entre padre e hijo se hizo más profunda, un presagio de tormentas. ¿Te has sentido alguna vez como Kael, atrapado entre la tradición y la promesa de un futuro desconocido? La rutina de Amaru se volvió un vals con la ansiedad. Aunque su rostro seguía inexpresivo, sus noches se poblaban de sueños inquietantes, visiones de la montaña desnudándose, de los cóndores volando lejos.
Sus manos seguían acariciando el pelaje de Capac. Pero ahora había una urgencia, como si intentara aferrarse a algo que se desvanecía. Kel, por su parte, se sumergía en un torbellino de emociones, la semilla del descontento germinando en su pecho. Pasaba las tardes observando el camino que conducía al valle, imaginando la vida que le esperaba más allá de las montañas. El silencio de su padre, antes un refugio, ahora era un muro que lo asfixiaba. Se sentía incomprendido, su espíritu joven chocando contra la roca de la tradición. Un atardecer, Kael se acercó a su padre mientras Amaru hilaba lana junto al fuego. «Padre», dijo con una voz que temblaba de anhelo y resentimiento, «no entiendo por qué te aferras a esta vida. ¿No ves que hay más allá de estas montañas? ¿Que podemos tener una vida mejor, sin esta dureza, sin esta soledad?» Amaru lo miró, sus ojos reflejando la sabiduría de siglos. «Hijo, la soledad es un maestro, y la dureza, un forjador de espíritu. Lo que tú llamas pobreza, yo lo llamo libertad. Lo que para ti es límite, para mí es hogar. La riqueza no está en el oro, sino en la paz del alma». Kael se levantó de un salto, la frustración desbordándose. «Pero yo no quiero esa paz, padre. Quiero ver el mundo, quiero tener una vida, no solo existir». Y salió de la cabaña, el eco de sus palabras resonando en el aire. Esa noche, el viento aulló con una furia inusual. Kael no regresó. Amaru lo buscó por los senderos, su voz ronca llamando el nombre de su hijo. Pero el valle solo le devolvió el eco de su propia desesperación. Capac lo siguió, su mirada comprensiva un consuelo silencioso. A la mañana siguiente, al amanecer, Amaru encontró una nota de Kael, escrita con prisa, sus palabras empañadas por la incertidumbre. «Padre, me voy. No puedo seguir aquí. Prometo regresar cuando encuentre mi propio camino». Amaru apretó la nota en su mano, sintiendo el desgarro de la pérdida. Su hijo, su único hijo, había partido. El silencio de la cabaña se volvió un grito, el valle, un sudario. Pero lo que no sabía Amaru era que esa partida, ese dolor inmenso, era solo el inicio de un viaje aún más profundo, un viaje que pondría a prueba cada fibra de su fe. La ausencia de Kel se convirtió en una herida abierta en el corazón de Amaru. Cada amanecer, el primer rayo de sol que acariciaba la montaña le recordaba el vacío en su cabaña. Se movía por el valle como una sombra, sus pasos pesados, su mirada perdida en el horizonte, buscando una silueta que no aparecía. Capac, su fiel compañera, no se separaba de él, su presencia silenciosa un bálsamo para el alma herida del pastor. La llama parecía entender el dolor de Amaru, sus ojos grandes y expresivos reflejando la misma pena. Los días se transformaron en semanas, las semanas en meses, y Kael no regresaba. Las palabras de los forasteros, la promesa de una vida mejor en la ciudad, resonaban en la mente del viejo pastor, un eco amargo de lo que había perdido. El rebaño de alpacas, antes una fuente de alegría, ahora le recordaba la soledad, el paso inexorable del tiempo. Un atardecer, mientras Amaru hilaba lana junto al fuego, el viento trajo el sonido de cascos lejanos. Su corazón dio un vuelco. Sería Kael. Pero no, eran los forasteros, los buscadores de oro, que regresaban con más hombres, más máquinas, sus ojos brillando con una determinación fría. No venían a negociar, sino a exigir. El líder, un hombre corpulento de mirada dura, se paró frente a Amaru. «Viejo, te lo advertimos, esta tierra tiene oro y la queremos. Si no vendes tus alpacas, las tomaremos por la fuerza». Amaru se levantó, su cuerpo frágil, pero su espíritu inquebrantable. «Esta tierra es sagrada, no se vende, no se roba, es nuestra madre». El líder se rió con desprecio. «Tu madre no puede detener el progreso. Prepárate, viejo, mañana venimos por todo». Y se marcharon, dejando a Amaru con la angustia en el alma. La noticia corrió como pólvora entre los pocos habitantes del valle. La mayoría, asustados por la amenaza de los forasteros,
Instaron a Amaru a ceder. «Viejo, es inútil resistir. Son muchos y tienen armas. Es mejor que aceptes su dinero y te vayas». Pero Amaru negó con la cabeza. «No me iré. Esta es mi tierra, mi herencia. No la abandonaré». Esa noche, la luna se ocultó tras las nubes, como si el cielo llorara la desgracia que se avecinaba. Amaru se sentó junto al fuego, su mirada perdida en las llamas, el peso de su vida sobre sus hombros. La soledad era una carga insoportable, la ausencia de Kael, una herida que no cerraba. Si conoces a alguien que necesita recordar la fortaleza de sus raíces, comparte esta historia. La noche pasó lenta, cada segundo un golpe de tambor en el corazón de Amaru. El amanecer llegó sin Kael, solo con el frío recuerdo de su partida y la inminente amenaza de los forasteros. Amaru se aferró a la última chispa de esperanza, a la fe inquebrantable que su padre le había legado. Salió de la cabaña, sus ojos buscando una señal, un consuelo en la inmensidad del valle. Capac lo esperaba, su figura majestuosa un faro de calma en medio de la tormenta que se avecinaba. El sol comenzó a teñir los picos de un naranja intenso, y Amaru sintió una punzada de nostalgia, de miedo. ¿Qué sería de él sin su tierra, sin sus alpacas, sin su hijo? La incertidumbre era un monstruo que devoraba su alma. De pronto, un ruido inusual, un zumbido creciente que venía del cielo. Amaru levantó la vista y vio una manada de cóndores, sus alas inmensas extendidas, girando en círculos sobre la montaña de los susurros. Nunca antes había visto tantos juntos. Era una visión imponente, majestuosa, pero también inquietante. ¿Sería una señal? ¿Una advertencia? Los cóndores descendieron lentamente, sus sombras cubriendo el valle. Se posaron en las rocas más altas, sus ojos fijos en Amaru, como si lo juzgaran o lo observaran. El viejo pastor sintió un escalofrío. El zumbido se hizo más fuerte, y de pronto, de la profundidad de la montaña, un estruendo. La tierra tembló bajo sus pies, un rugido que venía de las entrañas de la Pachamama. Los cóndores batieron sus alas y alzaron el vuelo, sus graznidos un lamento ancestral. De la ladera de la montaña, una grieta. El suelo se abrió, y de ella comenzó a brotar agua, un chorro impetuoso que se precipitaba por el valle. No era una inundación, sino un río nuevo, un torrente de vida que corría por un cauce desconocido. Los forasteros, que venían con sus máquinas y sus armas, se detuvieron en seco, sus rostros pálidos de asombro. El río nuevo, poderoso e imparable, los separaba del rebaño de alpacas, de la cabaña de Amaru. La tierra, su madre, se había levantado para protegerlo. El agua rugía, un escudo impenetrable. Los forasteros, con sus armas inútiles ante la furia de la naturaleza, retrocedieron, el miedo en sus ojos. Comprendieron que no podían luchar contra la montaña, contra la Pachamama. Dieron media vuelta y se marcharon, sus figuras desapareciendo en la distancia, sus máquinas ruidosas silenciadas por el torrente de agua. Amaru se quedó inmóvil, observando el río, sus lágrimas mezclándose con el agua. El milagro se había obrado. La montaña, su protectora, había hablado. Y en ese instante, todo su mundo cambió. Lo que pasó después cambió todo su mundo. La furia de la naturaleza había expulsado a los invasores, pero había dejado a Amaru frente a un nuevo desafío. El río, su salvador, también había alterado el paisaje, separando sus pastizales, obligándolo a buscar nuevas rutas para sus alpacas. La vida, una vez más, le mostraba que cada bendición viene acompañada de una prueba, que cada victoria exige una adaptación. El viejo pastor no se inmutó. La sabiduría de los años le había enseñado que la resistencia no es un muro, sino un puente, que el cambio no es una amenaza, sino una oportunidad. Con la ayuda de Capac, comenzó a explorar el nuevo valle, sus ojos buscando nuevas fuentes de alimento, nuevos caminos. Los días se llenaron de trabajo, de esfuerzo, pero también de una profunda satisfacción.
La montaña le había devuelto la esperanza, le había recordado su propósito. La ausencia de Kyle seguía siendo un eco doloroso en su corazón, pero ahora, en medio de la naturaleza renovada, sentía su presencia de una manera diferente, como si el espíritu de su hijo lo acompañara en cada paso. Amaru había aprendido que la fe no es esperar que la vida sea fácil, sino confiar en que siempre habrá una luz al final del camino, incluso cuando la oscuridad parece impenetrable. Pero el destino, caprichoso y sabio, tenía otra prueba reservada para Amaru. Una noche, mientras el viento silbaba melodías antiguas entre los picos, una tormenta. No era una tormenta cualquiera, sino un ciclón, una furia desatada que venía de las profundidades del océano. La lluvia caía a cántaros, el viento aullaba como un lobo hambriento, y los relámpagos iluminaban el valle con destellos macabros. La cabaña de Amaru temblaba, las alpacas balaban de miedo, y Capac se acurrucó junto a él, su cuerpo un escudo contra la furia de la naturaleza. Amaru se aferró a su fe, a la certeza de que el gran espíritu no lo abandonaría, pero el miedo, ese viejo compañero, lo asaltó. ¿Qué sería de su rebaño, de su cabaña? ¿Qué sería de él? El viento arrancó el techo de su cabaña, la lluvia entró a raudales y el frío lo caló hasta los huesos. Las alpacas, asustadas, se dispersaron en la oscuridad, sus balidos perdiéndose en el rugido del viento. Amaru salió a buscarlas, su cuerpo frágil, su voz ronca. Pero la oscuridad lo envolvió, el viento lo empujó, y la lluvia lo cegó. Cayó al suelo, el dolor insoportable. Sintió que su vida se escapaba, que el final había llegado. Si estas reflexiones te están moviendo, suscríbete para no perderte más historias que transforman almas. El dolor era una daga que le atravesaba el alma, el frío, un sudario que lo cubría. Amaru se arrastró por el suelo, sus manos buscando una rama, una roca a la que aferrarse. Pero el viento lo empujaba, la lluvia lo golpeaba, y la oscuridad lo envolvía. Sintió la presencia de la muerte, ese aliento helado que le susurraba al oído. ¿Sería este su final? ¿Terminaría su vida solo, abandonado por el gran espíritu, por su hijo? Las imágenes de Kel pasaron por su mente, los recuerdos de su niñez, de su partida, de su anhelo por una vida mejor. ¿Habría tenido razón Kael? ¿Habría sido un tonto al aferrarse a esta tierra, a esta vida de sacrificios? El arrepentimiento, ese veneno silencioso, comenzó a corroer su corazón. Pero entonces, en medio de la oscuridad, un punto de luz. Una chispa, tenue al principio, luego más brillante. Venía de la distancia, del camino que conducía al valle. Una linterna, un fuego. Amaru se aferró a esa chispa, a esa última gota de esperanza. Y de pronto, una voz. «¡Padre! ¡Padre!». Era Kael. Su hijo había regresado. Amaru se levantó con un grito de alegría, sus lágrimas mezclándose con la lluvia. Kael corrió hacia él, su rostro cubierto de barro, sus ojos llenos de angustia y alivio. «Padre, te busqué por todas partes. Creí que te había perdido». Amaru lo abrazó con fuerza. El calor de su hijo una bendición, el regreso de su primogénito un milagro. Kael había oído la noticia de la tormenta en el pueblo y había regresado sin dudar, su corazón lleno de remordimiento por haber abandonado a su padre. Había encontrado a las alpacas, refugiadas en una cueva, y las había guiado de regreso a la cabaña. El reencuentro fue un abrazo de almas, el perdón tácito en el silencio de la noche, y en ese instante, Amaru comprendió. La tormenta, esa aparente desgracia, había traído a su hijo de regreso. Lo que descubrió en ese momento. La tormenta amainó, dejando tras de sí un paisaje transformado. El río, antes un torrente impetuoso, se había desbordado, creando nuevas lagunas, nuevas cascadas. La tierra, lavada por la lluvia, relucía con un verdor intenso. La cabaña de Amaru, aunque dañada, seguía en pie. Y Kael, su hijo, estaba a su lado,
su presencia una promesa de un nuevo amanecer. En los días que siguieron, padre e hijo trabajaron juntos, reconstruyendo la cabaña, reparando las cercas, buscando a las alpacas dispersas. El trabajo era arduo, pero el espíritu de Kyle había cambiado. Había visto la dureza de la ciudad, la falsedad de sus promesas, y había regresado con el corazón humilde, con la certeza de que su lugar estaba en el valle, junto a su padre, junto a sus raíces. Había comprendido que la verdadera riqueza no reside en el oro, sino en la conexión con la tierra, con la familia, con el propósito. Kyle, con el tiempo, se convirtió en el sucesor de Amaru, un pastor sabio y respetado, que entendía el lenguaje de la montaña y las estrellas. Había aprendido que la vida no es un camino recto, sino un sendero sinuoso, lleno de altibajos, de pérdidas y de reencuentros. Y que cada giro inesperado, cada aparente desgracia, es una lección disfrazada, un regalo del Gran Espíritu. El viejo Amaru, con el corazón lleno de paz, observaba a su hijo, sus ojos reflejando la sabiduría de siglos, la certeza de que todo tiene un propósito, que cada hoja que cae, cada rama que se quiebra, es parte de un diseño perfecto. El valle floreció bajo la guía de Kyle. Las alpacas, ahora más numerosas y fuertes, pastaban en los nuevos pastizales creados por el río. La cabaña, reconstruida con amor y esmero, era un refugio cálido y acogedor. Y Amaru, el viejo pastor, disfrutaba de sus últimos años rodeado del amor de su hijo y de la sabiduría de la montaña. Kyle, por su parte, nunca olvidó la lección de la tormenta. Había aprendido que la vida es un ciclo de pérdidas y ganancias, de desafíos y de bendiciones, y que la verdadera sabiduría reside en la capacidad de aceptar cada momento, cada suceso, con un corazón abierto y agradecido. Se convirtió en un faro de esperanza para los habitantes del valle, un líder que los guiaba con el ejemplo, con la certeza de que la vida es mucho más que lo que nuestros ojos pueden ver. El espíritu de Amaru, el viejo pastor, vivía en cada rincón del valle, en cada cóndor que planeaba sobre los picos, en cada alpaca que pastaba en la ladera. Su legado, la sabiduría de la Pachamama, se transmitió de generación en generación, una historia de fe, de paciencia, de propósito. La historia de Amaru y Kyle se convirtió en una leyenda en el valle, un relato que se contaba junto al fuego, que se susurraba al oído de los niños. Era la prueba de que absolutamente todo tiene un propósito, que lo que parece una maldición al final se puede convertir en bendición. ¿Cuántas veces en tu vida has renegado de una pérdida, de un dolor, sin comprender que era el camino hacia una transformación profunda? ¿Cuántas veces has dudado de la sabiduría del Gran Espíritu, sin entender que cada suceso, cada aparente desgracia, es una lección disfrazada? La vida, como la montaña, tiene sus propios tiempos, sus propios ciclos. A veces nos arrebata lo que más amamos, a veces nos enfrenta a tormentas que parecen insuperables. Pero en cada pérdida hay una ganancia. En cada dolor, una enseñanza. En cada tormenta, una oportunidad para renacer. ¿Has sentido alguna vez la frustración de Kyle, la ceguera de no ver el propósito detrás del sufrimiento? Todos, en algún momento, nos hemos sentido así, perdidos en la oscuridad, sin comprender el significado de nuestras pruebas. Pero la historia de Amaru nos recuerda que la fe no es la ausencia de dudas, sino la confianza inquebrantable en que nada sucede sin razón. La vida no nos quita, nos transforma. No nos castiga, nos enseña. Y en cada lección, en cada aparente desgracia, reside la semilla de nuestra mayor bendición. Si esta historia te ha conmovido, si ha resonado en tu corazón, suscríbete a Reflexiones para seguir descubriendo historias que iluminan el alma y expanden la conciencia. Déjame un comentario y comparte tu propia reflexión. ¿Cuál fue la pérdida que con el tiempo se reveló como tu mayor bendición?
Tu experiencia puede ser la luz que otro necesita. Recuerda que la vida no se mide por lo que tenemos o lo que perdemos, sino por la confianza que ponemos en el Creador. Lo que hoy duele, mañana puede salvarte. Lo que hoy parece bendición, mañana puede probarte. Por eso agradece en todo tiempo, porque todo tiene un propósito. Esta reflexión puede cambiar la vida de alguien más. Compártela, difunde la sabiduría. Y no olvides que en el camino de la vida, cada paso, cada tropiezo, cada victoria, es una parte esencial de tu propia y única historia. Te esperamos en la próxima reflexión.